Vamos a hacer el siguiente ejercicio, en el cual nos dicen que la población de una determinada especie está dividida en tres grupos: jóvenes, adultos y maduros. Vamos a llamar xn al número de jóvenes en el año n, y n será el número de adultos en el año n, y finalmente zn va a ser el número de maduros en el año n. Vamos a escribir las relaciones que nos permitirán calcular la matriz de transición de un periodo n a otro periodo posterior n más 1. Para ello vamos a comenzar leyendo, y nos dicen que, en primer lugar, que por cada 10 especímenes adultos nacen cada año 7 jóvenes. Teniendo en cuenta que los especímenes adultos, el número de especímenes adultos es IN, pues el hecho de que por cada 10 adultos nazcan 7 jóvenes, lo escribimos en la columna de los jóvenes del siguiente modo: IN partido por 10 y multiplicado por 7. Porque nos dicen que por cada 10 adultos, por cada grupo de 10 adultos, nacen 7 jóvenes. Dividimos por 10 y multiplicamos por 7 al número de adultos y lo ponemos en la fila de los jóvenes. Nos dicen también que cada año mueren un 20% de jóvenes. Bueno, pues esta información en principio nos dice que si mueren un 20% de jóvenes, el porcentaje de jóvenes que quedan es el del 80%. Pues ponemos más 0.8 por xn. También nos dice que fallecen un 50% de maduros. Si fallecen un 50% de maduros, pues quedarán otro 50%, que lo ponemos en la fila correspondiente a la evolución de los maduros. Ponemos aquí 0.5 zn. Nos dice también que además cada año un 50% de los jóvenes se convierten en adultos. Entonces esta condición, un 50% de los jóvenes se convierten en adultos, nos viene a decir que de estos 80% de jóvenes que quedaban, el 50%, es decir 0.5 xn, pasan a ser adultos. Por tanto, este 80% le tenemos que restar el 50% que pasan a ser adultos. Nos quedará de este modo el 30%, 0,3. Es decir, teníamos el 80% de jóvenes, del 50% pasan a adultos y el otro 30% siguen siendo jóvenes. Y un 20% de los jóvenes que fallecen. Nos dicen además, ¿qué más? Un 50% de jóvenes se convierten en adultos y un 50% de los adultos se convierten en maduros. Como no nos dicen nada más, pues entendemos que el otro 50% de adultos se quedan como adultos. Los dejamos aquí, 0,5 IN, y el otro 50% que se quedan como que pasan a ser adultos. IN. Bueno, vamos a pasar a encontrar la matriz de transición que nos da la evolución de un año a otro. Para hacer esta matriz, que yo ya la tengo aquí escrita, tenéis que tener cuidado en que los coeficientes están desordenados. Es decir, primero deberemos poner, para hacer esta matriz, el coeficiente del xn, que es 0.3, luego el in, que es 7 partido 10, que es 0.7, y finalmente el coeficiente de zn, que como no aparece, pues es 0. La segunda fila, pues el coeficiente del xn, que es 0.5, el coeficiente del in, que también es 0.5, y como no aparece término en zn, el coeficiente es 0. Finalmente la tercera fila, el coeficiente del xn, cuidado que nuevamente está desordenado, pues no aparece porque no hay componente en xn, es 0. El coeficiente del in es 0.5 y el coeficiente del zn también es 0.5. Y esta matriz es lo que se llama la matriz de coeficientes del sistema. Perdón, la matriz de transición del sistema. Ahora con el comando cargamos el paquete DIAG, que nos permitirá ejecutar los comandos que nos van a dar la matriz diagonal y la matriz P, porque se trata de una matriz diagonalizable. Entonces calculamos la matriz diagonal y calculamos la matriz P, la matriz inversible P.
Vale, entonces podemos ahora definir la matriz de transición en el estado n por medio de la expresión p punto de elevado a n punto p inversa invert de p. Esta es la matriz que nos va a dar esta expresión, es lo que nos va a dar la potencia enésima de la matriz de transición. Una vez que hemos calculado esta matriz, pues vamos a calcular la fórmula de las especies en el año n con las condiciones iniciales que nos dicen que al principio había únicamente 60 especies jóvenes. Entonces al principio hay 0 adultos y 0 maduros. Multiplicamos esta expresión por el vector de condiciones iniciales 60, 0, 0, pues a n punto 60, 0, 0, y nos sale esta expresión que nos da las expresiones generales, los términos generales de xn y n y zn. Vamos a simplificarla, aunque no es necesario, pero por comodidad lo simplificamos. Entonces el número de ejemplares jóvenes vendrá dado por esta expresión. El número de ejemplares adultos vendrá dado por la segunda fila de esta matriz. Y finalmente, el número de ejemplares adultos, zn, vendrá dado por la tercera fila. De acuerdo, finalmente nos preguntan cuántos individuos habrá de cada clase en el enésimo año. Estas son las fórmulas que acabo de hallar. Y por un lado, sí, aquí, nos preguntaban cuántos individuos hay de cada clase tras 5 años. Pues simplemente hacemos x de 5. Bueno, calculamos una expresión aproximada, unos 25 ejemplares. Y de 5, vamos a poner también numer para que nos saque directamente la expresión numérica, y z de 5, pues vemos que al cabo de 5 años habrá aproximadamente unos 25 jóvenes, también aproximadamente unos 25 adultos y unos 23, 24 maduros. Nos pregunta finalmente, ya os he dicho que el número de individuos en cada clase en el enésimo año son precisamente las fórmulas para xn, yn y zn, y nos pregunta por la tendencia a largo plazo. La tendencia a largo plazo, pues simplemente tendremos que calcular los límites de cada una de las fórmulas obtenidas. N infinito 25, n infinito y zn (25). Como vemos, existe una tendencia a largo plazo, y es que el número de ejemplares de cada especie se va a estabilizar en 25. Finalmente nos pregunta que si había una situación, cómo sería la tendencia a largo plazo si en vez de empezar con 60 jóvenes hubiéramos empezado con 60 adultos. Bueno, pues en este caso, si empezamos con 60 adultos, pues copiamos esta condición, copiar esta condición, y ahora en vez de empezar por 60 empezamos por 0 y con 60 adultos y con 0 maduros. Vale, pues en ese caso volvemos a repetir la cuenta. Hacemos a n por el vector dado por estas condiciones iniciales, 0, 60, 0. Nos sale esta expresión, lo simplificamos. Y bueno, volvemos a definir xn, yn y zn, y calculamos la tendencia a largo plazo. Y vemos si es la misma tendencia o no es la misma tendencia. Yn es esta expresión de aquí. Y finalmente zn es la tercera fila de esta matriz. Vale, pues hacemos nuevamente los límites.
Y a ver cómo es la tendencia. Observamos que el número de jóvenes se ha estabilizado en 35 ahora. Veamos el número de adultos. También en 35. ZN. N. 35. Vemos que en este caso se estabilizan el número de ejemplares jóvenes, adultos y maduros en 35.